Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Les habla Omar Osoria Moretti. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes una de las lecturas que he hecho recientemente y se trata de una antología, a mi juicio, bastante importante y muy atractiva para los amantes, sobre todo de este género relativamente breve, podríamos decir, dependiendo desde dónde hablemos teóricamente, que es el de la minificción, el minirelato, el minicuento, la ficción súbita, entre otros términos que le hayan dado a este género. Y me refiero muy específicamente, en el caso venezolano, a una antología que hizo la investigadora Violeta Rojo que se titula Mínima Expresión, una muestra de la minificción venezolana que editó la Fundación para la Cultura Urbana en el año 2009. No es la primera edición o el primer libro que publica eh, Rojo sobre este tema. Si se quiere, Violeta Rojo es una de las investigadoras que en Venezuela le ha dedicado mayor tiempo y de alguna manera esfuerzo intelectual a conceptualizar y armar un corpus que pueda ser estudiado de la minificción en Venezuela. Ya algunos de esos textos han sido discutidos en otros videos y abajo te coloco el enlace si te interesa saber cuál es. En esta ocasión, pues voy a hablar de una de las últimas que hizo y se trata de este. Estamos ante digamos, ante una selección de 99 escritores venezolanos que a juicio de Rojo pues han explorado su manera, bajo su estética muy particular, pues el género de la minificción. Eh, en este sentido, bueno, ella trata de catalogar una variedad muy importante de autores bajo este término y no tanto el de mini relato, en parte porque los estudios que ella ha realizado sobre el tema pues le han permitido concluir que una de las características de la minificción es ese carácter proteico, con lo cual pues de alguna manera algunos textos que podrían considerarse poemas, aforismos, eh, sentencias, digamos, breves o morales, pues entrarían dentro de esta categoría de la minificción, a juicio de ella. En ese sentido, pues estamos ante un texto que tiene muchos puntos muy importantes y que vale la pena destacar, ¿no? El primer elemento es que, a diferencia de muchas antologías con las que nos encontramos, en esta ocasión tenemos un prólogo de unas 5 o 6 páginas en donde ella pues explica brevemente en qué se basa para decir pues qué entiende ella por mini ficción o mini cuento y en qué medida pues esto puede ser aplicado al corpus que ella va a escoger. También habla brevemente pues sobre desde dónde considera ella que inicia la minificción hasta el siglo XX-XXI, ¿no? Básicamente asume que la minificción en Venezuela tiene un antecedente importantísimo en el siglo XX, que sería el poeta José Antonio Ramos Sucre, con lo cual estaríamos hablando pues principios del siglo XX, 1915 como mínimo, y se extiende hasta nuestros días, ¿bien? En este sentido, pues la mirada de Rojo de alguna manera se va a contracorriente con, digamos, la mirada tradicional que se tiene desde el punto de vista de la crítica literaria en Latinoamérica, que básicamente considera que, digamos, que la eclosión de este género ocurre a mediados del siglo XX, a finales de los años 50 y sobre todo en los años 60, cuando encontramos una gran cantidad de escritores que exploran de manera muy concisa el relato, comenzando, si se quiere, por Julio Cortázar con las historias de Cronopios y Famas, pero aquí en Venezuela pues tenemos al gran abanderado de esta minificción que fue Alfredo Almaz Alfonso con El Osario de Dios a finales de los años 60, si mal no recuerdo, 1968, 1969. Entonces, ya que hay una explicación en este texto desde dónde está hablando, pues da las bases para discutir la validez
o fortaleza de la selección que acaba de hacer la antóloga, lo cual es algo que siempre se desea y es esperable en cualquier antología. Y muchas veces nos encontramos con antologías que lo que hacen es darnos materiales sin explicarnos por qué se escogieron esos materiales, desde qué punto de vista está entendiendo los materiales que está seleccionando, y lo consideramos como algo dado y lo dejamos así. Eso es algo que muchas veces cuando se aplica es un error metodológico importante, y por fortuna en el caso de Rojo no se comete este error y nos deja muy claro el panorama para aceptarlo, modificarlo o de alguna manera pues debatirlo. El segundo elemento que me gustaría destacar es que hay una variedad que va desde el punto de vista cronológico, como ya mencioné, comenzando por José Antonio Ramos Sucre, principios del siglo XX, hasta autores pues de la talla de Mario Morenza o de Miguel Gómez, que son pues escritores contemporáneos que siguen al menos pensando e ideando proyectos en esta área. Bien, si bien muchos de ellos ya han abandonado un poco el área de la minificción y ya van más por el camino de la novela, el caso de Gómez, por ejemplo, y también pues el caso de los cuentos más largos y complejos, como el caso de Morenza, ¿no? En ese sentido, me parece además que a diferencia de otros sectores de la crítica literaria y de, digamos, conocedores y amantes de la literatura en general, que suelen asumir que el género de el microrrelato, la minificción, es un género menor, es un género que, digamos, es prácticamente un acto casi que epigramático, ¿no? En este sentido de un acto de ingenio, un acto social, un acto donde básicamente hay un chistecito o hay una suerte de juego insignificante que no pasa más allá de su lectura. En esta antología hay algo interesante que rescata un corpus importante que vale la pena pues ser estudiado, con lo cual pues le otorga a la minificción un estatuto importante desde el punto de vista del conocimiento de la literatura. No es algo menor, es lo que de alguna manera nos transmite Rojo cuando hace una compilación de casi 100 autores desde principios del siglo XX hasta pues, principios del siglo XXI. Y eso pues también se agradece muchísimo, tomando en cuenta que además lo hace casi que un caso pionero. En el caso de la minificción en otros países de América Latina, como Argentina, encontramos muchos o varios investigadores que se han abocado a pues, sistematizar su producción y a darle algún tipo de cartografía dentro de su territorio. En el caso de Venezuela, eso es una materia pendiente y hubiese sido mucho peor de no haber existido trabajos como estos que se molestan en elaborar por lo menos un primer sondeo al material que se está produciendo en estos momentos y que se ha producido desde principios del siglo XX, con lo cual pues es sin duda alguna una contribución invaluable en el caso de leer este tipo de materiales que no es fácil de conseguir, y además de eso pues de darle una hoja de ruta a futuros investigadores desde donde pueden plantearse problemas con esto que nosotros encontramos acá, ¿ok? Sin embargo, hay hay un detalle que yo personalmente, digamos, echo de menos o considero que podría debatirse con la autora, y tiene que ver precisamente con la extensión a veces un poco, diría yo, arbitraria de escoger, por ejemplo, autores que la tradición crítica ha establecido firmemente como no narradores. Me explico. Encontramos en esta antología autores que ya mencioné como José Antonio Ramos Sucre, como Rafael Cadenas, Juan Sánchez Peláez, que
más bien son autores cuya tradición ha sido vista como poetas. Ellos mismos incluso se vieron como poetas. Incluso dentro de su periodo, que podríamos decir que a ver, en muchos sentidos Ramos Sucre fue un incomprendido, también se asumió como poeta. Entonces, de pronto agarrar el concepto de lo permeable, de lo híbrido, para hacer una interpretación distinta de la que usualmente la tradición ha concebido estos autores, me parece, en mi caso personal, un poco eso, un poco arbitrario, un poco forzado y que quizá ameritaría un poco más de explicación más allá de las 5 páginas muy lúcidas y muy generosas en cuanto al panorama con el que nos vamos a enfrentar que nos brinda la autora. De hecho, es tan así que en algunas ocasiones, cuando va a presentar a uno de estos autores, los llama, como la tradición lo ha señalado, poetas. En ningún momento los llama narradores. Entonces es muy llamativo que en una antología de la minificción, del mini relato, del mini cuento, se hable de un autor como esto, como un exponente de este género narrativo, y después se lo presente como poeta. Entonces, quizá a lo mejor faltaría primero presentarlo propiamente como narrador y así dar ese primer paso de que no solamente es poeta, sino que también es narrador, algo bastante válido y que además sería muy, muy interesante a nivel de conocimientos del autor. Y al mismo tiempo, pues me parece que valdría la pena al menos plantearse un desarrollo mucho mayor a esto que estoy señalando, porque entonces nos llevaría a nosotros a planteamientos que lamentablemente no han sido aún abordados por la antóloga. Por ejemplo, si estamos hablando de minificción y hay unos autores que quizás dentro de este carácter híbrido que tiene la minificción podrían ser incluidos como minicuentistas. eh, entonces, por ejemplo, podríamos hablar de la poesía como un acto de ficción, y si ese acto de ficción que tiene, por ejemplo, la poesía es cierta, entra en la misma dimensión que ocurre con la ficción de la narración. En fin, son cosas que me hicieron pensar al momento de encontrarme con autores que siempre se dieron a conocer y nuestra tradición crítica los interpreta como poetas, pero aquí se los incluye como narradores bajo la idea de que el mini relato es básicamente un género híbrido que puede ser cualquier cosa en términos, digamos así, un tanto posmodernos, ¿no? Entonces, me parece que ese punto es algo que vale la pena hacer hincapié, reflexionarlo mucho más y que sin duda alguna, hecho esto, pues se enriquecería mucho más incluso la forma de comprender estas formas narrativas que sin duda son muy atractivas para los lectores por todas las razones que todos podemos conocer, por razones de longitud, por razones de lenguaje, por razones de ingenio, pero que ahora empieza a tener mucha más fuerza porque este tipo de esfuerzos literarios lo que hacen es visibilizar algo que por lo general solamente queda dentro de las academias. Y es un esfuerzo que, como siempre, en mi caso personal, valoro muchísimo y de alguna manera exhorto a los que les guste este tipo de narrativa, pues que aquí encuentran sin duda un gran representante de lo que ha hecho nuestra narrativa en los últimos siglos. Bueno, nada, esto era todo lo que les quería comentar. Si tienen alguna duda o comentario, estaré muy encantado de responderle y conversar con ustedes por acá. Y nada, si tienen también otra sugerencia que quieran discutir en el canal, estamos haciendo esto como una forma pues de debate, de difusión de la literatura. Obviamente mucho de la literatura de mi país porque es un poco lo que más tengo a la mano y es en parte pues una de las cosas que más me gustan y que sin duda alguna espero pues que este conocimiento y este debate pues llegue a otras fronteras y a otras comunidades que puedan estar interesadas en esto. Y bueno, nada, esto es todo lo que quiero comentarles. Seguimos viéndonos en próximos videos. Hasta pronto.